Un partido importante, pero como lo vienen siendo todos los demás. Queremos seguir en la racha que llevamos, estamos en un buen momento y viene un rival importante de la categoría y ojalá sea un gran partido en el que podamos llevarnos la victoria. La confianza, al final, para mí la confianza, el estado de ánimo en el mundo del fútbol es muy importante, porque te permite hacer cosas que a lo mejor en situaciones complicadas pues cuesta de hacer, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo el equipo en ese sentido está a un nivel espectacular, se siente cómodo en diferentes partes del partido, cuando nos toca defender juntos, en bloque alto, bloque bajo, cuando tenemos el balón. Creo que nos hemos convertido en un equipo camaleónico en ese sentido y bueno, al final el estado de ánimo es muy importante, ¿no? La verdad es que con el tema de la pandemia pues parece que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Y sí es verdad que marqué aquel gol contra vosotros, bueno, contra el Sabadell en este caso, en aquel partido antes de la pandemia y hoy pues bueno, esta semana nos enfrentamos a un rival en el que yo he estado el año anterior, donde estuve muy a gusto, me sentí muy cómodo, me sentí muy arropado por su gente, por la afición y bueno, ahora me toca defender los colores del Sabadell y lo voy a hacer como siempre he hecho en toda mi carrera, dejándolo todo, sacando el carácter que tengo y ojalá pues podamos hacer un gran partido y llevarnos la victoria. Sí, la otra rueda de prensa que tuve coincidió cuando jugué con Altimira también y dije lo mismo. Al final en el mediocampo hay jugadores muy buenos, Sergio, Altimira, Facu, Ramón, que son jugadores increíbles que serían titulares en cualquier equipo de la categoría y a mí me están ayudando muchísimo. Sí que es cierto que yo he jugado en años anteriores no tan continuamente como pivote, pero me he desenvuelto en esta posición y en ese sentido pues a nivel táctico pues me encuentro bien, ¿no? Me encuentro cómodo también con la ayuda de mis compañeros, al final todo ayuda, ¿no? Y con los resultados pues todo se refleja aún mejor. Yo pues bueno, el secreto mío pues nada, trabajar, fijarme en mis compañeros, ver en lo que puedo ir mejorando y está claro que bueno, llevo 12 partidos como medio centro. Tengo que seguir mejorando porque me queda mucho por aprender, hay ciertas cosas que me quedan aún por mejorar pero sí que es cierto que con los compañeros que tengo al lado es mucho más fácil. En este caso ahora pues llevamos varios partidos jugando con Sergio, que es un fenómeno muy bueno, pero cuando juega con Altimira pues el chaval también ha estado muy bien y el día que me toque jugar con otro compañero, si es que me toca, pues seguro que lo haremos muy bien porque es que ya te he dicho que son muy buenos los demás. Sí, total, es una alegría para nosotros que nuestra gente esté ilusionada con nosotros. Nuestro guión, como ha dicho el míster y mis compañeros, es el partido a partido, pero si la gente está ilusionada con nosotros es porque nosotros le hemos dado esos motivos, ¿no? Y al final cuando ellos se sienten con esa ilusión, ¿no?, de venir al templo a apoyarnos, quiere decir que las cosas están yendo bien y que puede ser un final de temporada bonito. Nosotros vamos a seguir en la misma línea del partido a partido porque al final ahora viene un rival difícil, pero ojalá este fin de semana pues venga mucha gente a apoyarnos porque lo vamos a necesitar y seguro que van a estar con nosotros. Sí, al final es que hay que aprovechar los momentos buenos del equipo. Eso se está notando, ¿no? Que cuando el equipo marca un gol quiere ir a por el segundo porque está en ese estado de ánimo que te permite pues ir a por más, ¿no? Y al final si quieres amarrar el 1-0 al final te puede costar los partidos. Por eso es importante seguir en la línea que venimos haciendo, de dejar la portería a cero, que es lo más importante porque sabes que siempre vas a puntuar. Y a partir de ahí pues a nivel ofensivo el equipo está muy bien, está en racha. Aquí en casa hemos ganado varios partidos holgadamente, fue el último partido fuera de casa también. La verdad es que el equipo está muy bien ahora mismo y hay que seguir en esta línea. Sí, para nosotros es una alegría, ¿no?, tener a nuestra gente a nuestro lado. Llevan toda la temporada con nosotros, pero sí que es cierto que ahora con los resultados a favor pues es mucho más fácil, ¿no?, que todos estemos más contentos. En el último desplazamiento la verdad es que fue increíble, ¿no?, ver a tanta gente con nosotros apoyando, cantando, animándonos durante todo el partido y ahora pues vienen 2 partidos en casa en el que los vamos a necesitar porque vienen 2 rivales muy difíciles, siempre pensando en lo inmediato que es el Castellón, un rival importante y a veces cuando las piernas no te dan, el aliento de la afición pues te ayuda, ¿no?, a sacar ese extra para poder tirar hacia adelante durante el partido y seguro que van a responder porque lo han hecho durante toda la temporada. Sí, es un rival con mucha calidad, al final tiene buenos jugadores, un rival muy bien trabajado,
muchos de los compañeros que tuve el año pasado siguen ahí y sé de lo que pueden dar, ¿no? Además tienen una afición que está detrás suya y que les apoya en todo momento. Y bueno, un rival difícil, pero nosotros estamos en un buen momento y tenemos que mirar en nosotros en lo que debemos hacer para hacer daño al rival y que no nos hagan daño. Y ahora mismo, pues, a ir a por todas el fin de semana porque para nosotros es muy importante. Ojalá eso quiera decir que las cosas están yendo bien, ¿no? Y que el equipo está creciendo. Ahora, justamente antes la estaba mirando, ¿no? Porque ojalá podamos algún día ver esta imagen. Seguro que van a responder este fin de semana porque lo han hecho siempre, como he dicho, y ahora es momento de estar todos juntos, de dar un extra, porque quedan 12 jornadas, 7 partidos en casa, si no creo mal. Y ojalá, pues bueno, podamos darle muchas alegrías porque se lo merecen. Hostia, guala, tío. Nada, porque, a ver, normalmente a mí me gusta tirar de empeine, ¿no? Meterle una fuerte al balón y por eso dicen el tiro al fuego, porque muchas veces se me va arriba, como pasó el otro día en Villarreal, y por eso le tiro el fuego.